Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ve a ese individuo escondido en las sombras. Es Pedro. Pedro el apóstol. Pedro el impetuoso. Pedro el apasionado. Recuerde cómo una vez caminó sobre las aguas, salió del bote y pisó el agua del lago. Pronto él predicaría a miles, intrépido ante amigos y enemigos por igual. Pero el que caminó sobre las aguas esa noche se ha apresurado a esconderse. El que será un poderoso predicador llora de dolor. No gimotea ni llorisquea, sino que llora. Llora a gritos, con el rostro barbado hundido entre las manos. El eco de su llanto traspasa la noche de Jerusalén. ¿Qué duele más? ¿Haberlo hecho o que hubiera jurado que jamás lo haría? Señor, dispuesto estoy de ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Había prometido apenas unas horas antes. Jesús le dijo: Pedro, te digo que el canto no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Negar a Cristo la noche que fue entregado era por sí bastante malo. Pero tenía que jactarse que nunca lo negaría. Y una negación era lamentable, pero 3 veces. Y 3 negaciones eran horribles, pero tenía que maldecir. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Ahora, sumergido en una espiral de pesar, Pedro se esconde. Pedro llora. Y pronto irá a pescar. Nos preguntamos por qué se fue a pescar. Sabemos la razón que regresó a Galilea. Se le había dicho que el Cristo resucitado se reuniría ahí con sus discípulos. Pero el lugar señalado para el encuentro no era el mar, sino una montaña. Si los seguidores iban a reunirse con Jesús en la montaña, ¿qué hacían dentro de un bote? Nadie les dijo que fueran a pescar, pero eso fue lo que hicieron. Simón Pedro le dijo: voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Además, ¿no había dejado Pedro la pesca? 2 años antes, cuando Jesús lo llamó a pescar hombres, ¿no dejó entonces sus redes y le siguió? Desde ese día no le hemos visto pescar. Nunca le hemos visto pescar de nuevo. Pero ¿por qué va a pescar ahora? Especialmente ahora. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Pedro ha visto la tumba vacía. ¿Quién puede pescar en una ocasión como esta? Quizás tenía hambre. Quizás eso era todo. Es posible que la expedición naciera por el impulso de estómagos vacíos. O quizás haya nacido de corazones quebrantados. Pedro no podía negar su negación. La tumba vacía no borró el canto del gallo. Cristo había regresado, pero Pedro
debe de haberse preguntado, después de lo que yo hice, ¿volvería él por alguien como yo? Y debemos admitir que nosotros en ocasiones nos hemos preguntado lo mismo. Después de todo, ¿es Pedro la única persona que ha hecho lo que prometió que nunca haría jamás? Basta ya de la pornografía. Nunca lo veré más. Ahora en adelante voy a poner freno a mi lengua. No más negocios turbios. He aprendido la lección. Qué volumen el de nuestra jactancia. Y qué quebranto el de nuestra vergüenza. En vez de resistir el coqueteo, lo correspondemos. En vez de desoír el chisme, lo difundimos. Y en vez de apegarnos a la verdad, la escondemos. El gallo canta. Y la convicción de pecado nos perfora. Y Pedro halla un compañero en las sombras. Lloramos como Pedro lloró. Y hacemos lo que Pedro hizo. Vamos a pescar. Vamos a nuestra antigua vida. Volvemos a nuestras prácticas de antes que conociéramos a Jesús. Hacemos lo que viene natural en vez de hacer lo que viene espiritual. Y dudamos que Jesús tenga un lugar para tipos como nosotros. Jesús contesta la pregunta. La contesta por usted y por mí y por todo el que tiende de regarlo como Pedro. Su respuesta llegó junto al mar como un obsequio para Pedro. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Partió las aguas, convirtió los botes en oro y los redes en plata. No, hizo algo mucho más significativo. Invitó a Pedro a comer desayuno. Jesús preparó una comida. Por cierto, el desayuno fue un momento especial entre varios esa mañana. Estuvo la gran pesca y el reconocimiento de Jesús. Estuvo la zambullida de Pedro y el chapoteo de los discípulos. Y el momento que llegaron a la playa, Jesús estaba junto a un fuego. Los pecados chirriaban en el sartén y el pan les esperaba. Aquel que derrotó el infierno y ese rey de los cielos invitó a sus amigos a sentarse a comer. Nadie podía haber estado más agradecido que Pedro, el que había sido zarandeado como trigo por Satanás. Comía pan de la mano de Dios. Pedro fue invitado a la comida de Cristo. Y ahí mismo, para que el diablo y sus tentadores lo vieran, Jesús aderezó mesas en presencia de sus angustiadores. Quizás Pedro no lo dijo con esas palabras, pero David sí. Aderezas mesas delante de mí en presencias de mis angustiadores. Lo que el pastor hizo por las ovejas se parece mucho a lo que Jesús hizo por Pedro. En este punto del Salmo, la mente de David parece estar en las tierras altas con sus ovejas. Después de haber guiado al rebaño a través del valle hacia las empinadas tierras en busca de un pasto más verde, recuerda la responsabilidad adicional del pastor. El pastor debe preparar el pasto, porque es tierra nueva, de modo que el pastor debe ser cuidadoso. Idealmente la pradera para pastar debe ser llana, una meseta o altapaliense. El pastor busca por plantas venenosas y por abundante agua. Se fija si hay señales de lobos, coyotes o osos. El pastor se preocupa especialmente de la víbora. Una pequeña culebra marrón que vive bajo tierra. Se sabe que esa víbora salta repentinamente de su agujero y muerde a la oveja en la nariz. Y la mordida suele infectarse y puede aún matar a la oveja.
Pues como defensa contra ella, el pastor derrama aceite, formando un círculo alrededor de la cueva de la víbora. También él aplica aceite en las narices de los animales. El aceite en la cueva de la víbora lubrica la salida y evita que la víbora salga. Y el olor del aceite en la nariz de las ovejas repela a la víbora. El pastor, en un sentido muy real, ha preparado la mesa. Y si su pastor hizo por usted lo que el pastor hace por su rebaño, supongamos que él ya enfrentó a su enemigo, el diablo, y ha preparado para usted un lugar seguro para comer. Y si Jesús hizo por usted lo que hizo por Pedro, ¿esperaba Pedro que en la hora de su fracaso que Jesús le iba a invitar a cenar? ¿Qué diría usted si le dijera que es exactamente eso lo que Cristo hizo? La noche antes de su muerte preparó una mesa para sus seguidores. El primer día de las panes sin levadura, el día que sacrificaban los corderos para la cena pascual, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quiera que vayamos y preparemos para que comas la Pascua? Entonces Jesús envió 2 de ellos con estas instrucciones: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con sus discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros ahí. Fíjese, ¿quién hizo los preparativos para esta última cena? Jesús. Él reservó el gran aposento y hizo los arreglos para que el guía condujera a sus discípulos. Jesús se aseguró que el aposento estuviese preparado y pronto la comida. ¿Qué hicieron los discípulos? Meramente obedecieron fielmente y entonces fueron alimentados. Mi punto es, el pastor preparó la mesa. No solo eso, enfrentó las víboras. Usted recordará que solamente uno de los discípulos no terminó la cena de esa noche. Dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas comenzó a comer, pero Jesús no lo dejó terminar. Por el orden de Jesús, Judas salió de la habitación. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Hay algo dinámico en esta salida. Jesús preparó la mesa en la presencia del enemigo. Permitió que Judas viera la cena, pero no le permitió quedarse. No era bien recibido. Esa mesa era para sus hijos. Puedes tentarlos, puedes ponerles tropiezos, pero nunca te sentarás con ellos, le dijo. Y así es como el Señor nos ama. Si quedase alguna duda en el caso que hubiera algunos Pedros y que se preguntaran si habrá lugar en la mesa para ellos, Jesús les da un tierno recordatorio cuando pasa la copa, diciendo: bebed de ello todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bebed de ella todos. Los que se sienten indignos, beban. Los que se sienten avergonzados, beban. Los que se sienten confundidos, beban. Déjenme concluir esta enseñanza leyéndoles una porción del testimonio personal del pastor y autor Max Lucado. Él escribe: voy a contarles de una ocasión en que sentí las 3 cosas. Cuando tenía 18 años iba bien encaminado a tener problemas con la bebida.
Mi sistema se había hecho tan resistente al alcohol que media docena de cervezas tenía poco o ningún impacto sobre mí. A los 20 años, Dios no solo me salvó del infierno después de esta vida, sino también del infierno en esta vida. Solo Él sabe hacia dónde me dirigía, pero me imagino lo que sería. Por esa razón, una parte de mi decisión de seguir a Cristo incluyó no beber más cerveza. Así que la dejé. Pero curiosamente, nunca se me acabó el apetito por la cerveza. No me ha obsesionado ni consumido, pero un par de veces a la semana me seduce el pensamiento de una buena cerveza. Prueba de que tengo que ser cuidadoso es esta. Las cervezas sin alcohol no me atraen. No es el sabor de la bebida que no me gusta, sino la falta de hacerme sentir feliz. Y por más de 20 años la bebida nunca ha sido un problema de importancia para mí. Sin embargo, hace un par de años casi llega a ser problema. Bajé un poco la guardia. Una cerveza con el asado no me va a dañar. Con comida mexicana y cuando una o dos veces sin ninguna comida. Pero un periodo de 2 meses estuve vacilando entre nada de cerveza y no sería malo 1 o 2 por semana. Por la mayoría de las personas eso no es problema, pero para mí podía serlo, dice Max Lucado. ¿Saben cuándo comencé a oler el peligro? Una cálida tarde de un viernes iba de viaje para hablar en un retiro anual de varones. Dije que estaba bien cálido, brutalmente cálido, y yo tenía sed. La soda fue como no haber tomado nada. Entonces comencé a conspirar. ¿A dónde podría comprar una cerveza sin que me viera un conocido? Al pensar así, crucé la línea. Lo que se hace en secreto es mejor no hacerlo. Pero de todos modos, lo hice. Busqué una tienda fuera del camino, estacioné y esperé hasta que salieron todos los clientes. Entré, compré la cerveza, la puse apegada a mi costado, me apresuré a meterme en el auto. Y fue entonces el gallo cantó. Cantó porque yo estaba haciendo algo en forma oculta. Cantó porque yo sabía lo bueno. Cantó porque, y esto realmente duele, la noche anterior había reprendido duramente a una de mis hijas por tener un secreto de mí. Y ahora, ¿qué estaba haciendo yo? Pues arrojé la cerveza al basurero y le pedí a Dios que me perdonara. Pocos días después confesé mi lucha a los ancianos y a algunos miembros de la congregación y me sentí feliz de anotar una experiencia y seguir adelante. Pero no pude. La vergüenza me atormentaba. Que yo fuera capaz de hacer tal cosa. A tantos pude herir por mi bobada. ¿Y qué momento para hacerlo? Mientras viajaba a ministrar la palabra a un retiro. ¡Qué hipocresía! Sentí que era un pobre diablo. El perdón había entrado en mi cabeza, pero el elevador destinado a bajarlo hasta mi corazón tenía un desperfecto. Y para empeorar las cosas, llegó el domingo. Me encontré en la primera fila de la iglesia en espera de mi turno para hablar. Había sido sincero con Dios, sincero con los ancianos y sincero conmigo mismo, pero todavía luchaba, escribe Max Lucado. ¿Quería Dios que un tipo como yo predicara la palabra? Bueno, la respuesta llegó durante la Santa Cena del Señor. El mismo Jesús que había preparado una cena para Pedro, había preparado una para mí. El mismo pastor que había triunfado sobre el diablo, triunfó nuevamente.
El mismo Salvador que había encendido una fogata en la playa, avivó unas brasas en mi corazón. Y dijo, bebed de ella todos. Pues así lo hice. Y sentí bien al estar otra vez ante la mesa.